Hola, aquí estamos una vez más en este programa de vida y salud en Cristo Jesús para compartir un tema distinto todas las semanas para que usted pueda entender, aprender ciertas cosas respecto a cómo cuidar nuestra salud, cómo prevenir las enfermedades y obviamente estar bien. Tener por lo tanto una buena vida al tener una buena salud y más aún si es en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar respecto al uso de ciertos medicamentos como los antiinflamatorios, analgésicos que uno tiende a usar obviamente cada vez que le duele algo, ¿cierto? Y uno normalmente cuando le duele la cabeza, cuando le duele los hombros, cuando le duele la espalda o cuando le duele los días que está con la menstruación, ¿cierto? Cualquier cosa uno siempre lo primero que piensa es tomarse una pastilla, ¿cierto? Ya sea el paracetamol, sea el ibuprofeno, el piroxicam, hay tanto, el ketorolaco, el ketoprofeno, están los celecoxib, hay muchísimos medicamentos en los cuales usted puede comprar libremente en la farmacia, ¿cierto? Y que le recomienda generalmente el dependiente de la farmacia se lo recomienda para que usted lo tome para calmar ese dolor, ¿cierto? Ahora, el tema es que el dolor es un aviso de algo, ¿ya? El dolor es un aviso de algo que posiblemente no esté muy bien. Y dependiendo de la intensidad del dolor, es obviamente la gravedad del tema. Las personas que sufren de cefalea, dolor de la cabeza en forma continua, ¿cierto? Toman un medicamento, les hace bien, lo siguen tomando, después ya no les hace bien, buscan de otro, le hace bien, después ya no le hace bien, buscan otro y así sucesivamente y pueden pasar años bajo estas circunstancias y no visitan el médico, no visitan el profesional respectivo, por lo tanto a veces uno como que se hace un poquito más de daño o empieza como a encubrir, a tapar el problema de fondo, ¿me entiende? Cuando, como le digo, cuando a usted le duele algo es un aviso de que algo no está bien, algo está pasando. Si bien es cierto, hay personas que, producto de que no duermen bien, mucho trabajo, mucho estrés, preocupaciones, rabias, le produce un dolor de cabeza, ¿cierto? Y que después de que pasa todo esto que acabo de mencionar, el dolor espontáneamente se va. Pero generalmente uno tiene esa tendencia a tomar medicamentos por la de uno, ¿cierto? Automedicarse, o porque alguien le dice este medicamento es bueno, tómalo tú también, ¿cierto? Uno tiende a cometer ese error. La idea es siempre preguntar al médico que corresponda sobre dónde le duela, ¿cierto? Si es algo de la cabeza, vamos a preguntarle a un neurólogo, ¿cierto? Si es algo tal vez de los huesos, de la espalda, piernas, extremidades, a un traumatólogo. Si es algo de la zona ginecológica, ¿cierto? El área ginecológica, ginecólogo, matrona, etc. Si es algo de la vía urinaria, tomar, ¿cierto? Buscar el urólogo, ¿me entiende? Y entre paréntesis, cuando las personas tienen infecciones urinarias, también cometen el error de tomar pastillas antiinflamatorias y muchas de esas no les sirve, porque en el caso de la vía urinaria es distinto cuando hay una infección urinaria o cuando hay un cálculo, ¿me entiende? Existen antiinflamatorios específicos para aquello, pero como le digo, siempre es bueno preguntar mejor por qué tengo esto, porque si usted está tomando, por ejemplo, estoy hablando ahora específicamente del tema urinario, si usted está tomando algún analgésico específico y bueno para las molestias o dolores urinarios, lo único que está haciendo está encubriendo el problema y que generalmente está asociado con o una infección de la vía urinaria o a un cálculo, por decirlo menos, ¿me entiende? Entonces cuando usted deja pasar el tiempo y empieza a encubrir el problema con los analgésicos, con los antiinflamatorios, lo único que está haciendo es que cuando algún día ya no dé más, va a tener que ir sí o sí a urgencia y tal vez la solución va a ser más cara, más complicada, a lo mejor va a requerir hospitalización, operación, siendo que si lo hubiese hecho en forma precoz, no hubiese llegado a ese extremo, ¿me entiende? Eso es lo que yo quiero que usted entienda respecto al tema de los usos de los antiinflamatorios o de los analgésicos. Y ese es otro tema. Existen pastillas
que a usted le quita el dolor, pero son solo analgésicos, no son antiinflamatorios. Así como hay otros que son antiinflamatorios y que por ende, como está la inflamación, y la inflamación produce dolor, al tomar el antiinflamatorio se quita la inflamación y por lo tanto se va el dolor porque se fue la inflamación. Entonces, eso pasa cuando hay inflamación. Pero por ejemplo, el dolor de cabeza por el estrés, no es que tenga la cabeza inflamada, ¿cierto? Entonces, ahí lo único que necesita es un analgésico, no un antiinflamatorio. Pero, insisto, siempre es bueno consultar al respectivo especialista de donde usted le duela para no caer en esos problemas, en esos extremos, ¿ok? Acá estamos en Vida y Salud, en Cristo Jesús, aconsejándole, enseñándole, recomendando que haga estas cosas para que usted, ¿cierto?, tenga un buen pasar, una buena salud. Claramente, como le decía, existen antiinflamatorios que se usan a diestras y a siniestras. Y generalmente uno compra el más barato, ¿cierto? Porque igual funciona, el ibuprofeno igual funciona, ¿cierto? El paracetamol funciona, pero no tanto tiempo. Pero lamentablemente tiene que usted saber de que todos los fármacos en general producen un efecto secundario. Y en el caso de los que le acabo de mencionar, usted toma el ibuprofeno, se le quita el dolor, se le pasa la inflamación, pero algunas personas, si se las toma muy seguido, le va a dar gastritis, le va a doler el estómago, además. Y si lo toma, digamos, en dosis altas, muy seguido, se sabe que muchos antiinflamatorios producen además alza de la presión arterial. Entonces, ahí hay otra cosa, que si usted ya es hipertenso y toma muchos de estos medicamentos, a lo mejor el dolor de cabeza suyo es porque tiene la presión alta y está encubriendo un síntoma de la presión alta. Más el antiinflamatorio que está tomando, más se le sube la presión, ¿entiende? Entonces ahí, ojo con eso, que debe tener en consideración. También se sabe que los antiinflamatorios, los de última generación obviamente que no están más corregidos, por eso son más caros, también dañan los riñones. Entonces, si usted tiene problemas en los riñones, esto le va a afectar claramente, además del estómago, además de la presión, los riñones, ¿me entiende? Entonces, ojo con eso, debemos de tener en consideración estos factores antes de empezar a usarlo por mucho tiempo y sin control este tipo de fármaco, este tipo de medicamento. Así que estas son las recomendaciones que yo les quiero dar en esta parte de este programa, en la cual usted sería bueno que lo reconsiderara y lo tomara en cuenta, ¿ok? Vamos a ir a una pausa musical, vamos a ir también a una publicidad y a la vuelta vamos a ir a la otra parte de este programa de Vida y Salud en Cristo Jesús, en la cual hablamos, ¿cierto?, de una parte importante de nuestra salud espiritual, en la cual se los voy a comentar después de esta pausa. Racimed, alojamientos integral para personas con problemas de salud, atención para trabajadores y familias. Disponemos de mini departamentos amoblados con 1, 2 y 3 camas, departamento con estacionamiento incluido y todo lo que usted necesite. Racimed. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y
Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas, que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme por un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí. 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 Bien, ya estamos de vuelta en este programa de vida y salud en Cristo Jesús. Y vamos ahora en esta parte que para mí es la más importante, en la cual vamos a hablar respecto a lo que Dios nos habla en la Biblia, respecto a nuestra salud, respecto a todo lo que estamos hablando, ¿ya? De estos consejos que en estos programas yo le entrego a usted, para que obviamente no solamente sepa y escuche, sino que también los ponga en práctica, ¿ya? Tenemos que dar buenos frutos respecto a lo que escuchamos, aplicarlo y obviamente usted será muy bien bendecido o bendecida si los lleva a cabo. Proverbios 1:7 se lo quiero leer para que usted entienda qué es lo que nos dice la palabra del Señor respecto a los conocimientos, ¿ya? Tanto el conocimiento de la ciencia y tanto como el conocimiento de Dios, que claramente es muy importante. Hay mucha gente que le cree mucho al médico y está bien porque estudió y está basado en la ciencia médica, pero no le cree nada a Dios. Y no se olvide que Dios fue el que le ayudó al médico, le ayudó al fármaco, le ayudó a crear y todo lo demás. Siempre Dios está sobre todas las cosas. Por lo tanto, no menospreciemos a Dios y con fe, claramente a través del Señor, vamos a estar bien y mejor y va a usar al médico, va a usar al fármaco para que usted esté bien cuando nos falta fe. Porque también la Biblia nos habla respecto al tema de la fe, ¿cierto? Que pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿ok? Pero a veces cuando nos falta un poco de fe, no pasa nada. Bueno, y ahí el Señor le tiene el plan B, vaya al médico, el médico a través de la ciencia le va a ayudar. Pero el Señor nos dice que no menospreciemos, ¿cierto?, el conocimiento, el temor. Se lo voy a empezar a leer de nuevo. El temor, dice, del Señor, de Jehová, de Jesús, es el principio del conocimiento. Pero dice que los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Así que no desprecie lo que hoy día le estamos hablando, de lo que Dios le habla a través de la Biblia, porque claramente cuando nosotros despreciamos esa sabiduría, cuando nosotros despreciamos esa enseñanza, algo va a pasar. Algo va a pasar ahí en su mente. Algo va a suceder. Y esa es la idea, que no suceda. Estamos hoy día en tiempos en los cuales vemos que la maldad ha aumentado, ¿cierto? Vemos que la violencia de la delincuencia ha aumentado.
el amor se ha enfriado, hay mucha apatía, ya, bueno, le pasó a él, como a mí no me pasó nada, es problema tuyo, ¿no? ¿Ya? Como la palabra dice, ha aumentado, ¿cierto?, la violencia, el terror, y ha disminuido el amor. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a tener una mente reprobada, a tener una mente no justa, no una mente como Dios quisiera que usted pensara. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno hace las cosas mal, claramente empieza a aceptar que lo malo que usted hace no es tan malo, y después llega un momento y es simplemente está bueno. Uno ve, por ejemplo, la gente que roba, que hace este tipo de cosas, que le quita a la gente que en forma brusca o entra a la casa, qué sé yo, ellos no dicen voy a ir a robar, ellos dicen voy a ir a trabajar, ¿me entienden? Siendo que no es un trabajo, claro, le toma trabajo ir y robarle las cosas, pero no es algo justo, no es algo correcto, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender de que la persona cuando hace lo malo empieza a aceptar cada día más que lo que él hace está bien, inclusive tiene hasta un patrono o una patrona religiosa ahí de la cual van para allá y le piden, qué sé yo, pero claramente Dios no está de acuerdo con eso, Dios no acepta eso y eso tampoco es de Dios, o sea, no será la figura que tienen ellos, el nombre y todo, pero obviamente que eso es para su conciencia de ellos, ¿no? Pero en realidad no hay ninguna protección de ese supuesto patrono religioso, santo, como usted quiera llamarle, sobre el tema de la delincuencia, porque, como dice la palabra, hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y ese es Jesucristo, no hay otro. Entonces, cuando usted busca otros mediadores falsos, que supuestamente son buenos o santos, no estamos saliendo de lo que Dios Padre nos dice, solo a través de Jesús. Jesús dice en la palabra de Dios que Él es el camino, y un solo camino va a ir al cielo, Él es la única verdad, porque hoy día en este tiempo hay muchas supuestas verdades, pero Él es la verdad y Él es la vida, y nadie dice en la Biblia, y nadie va a llegar al cielo, nadie va a llegar a donde está el Padre Celestial, nadie va a llegar al descanso eterno, si no es a través de Jesucristo. Entonces, la gente empieza a creerle al mundo de que existen otras alternativas, que existen otras formas de poder ser salvo, de poder llegar al cielo. Y no es así. Y cuando usted empieza a hacer cosas malas ante los ojos de Dios, claramente va, y si usted no se arrepiente de eso, si usted no reconoce que está haciendo cosas malas, claramente su mente se va a ser reprobada. Su corazón se va a endurecer, y no el corazón de el que late, ¿cierto?, el que tira la sangre para todos lados, sino que me refiero a su mente, a lo que está en su esencia, de lo que usted siente. A ese corazón me refiero y que habla la Biblia. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas inadecuadas, inapropiadas, finalmente Dios nos habla, Dios le enseña de una u otra forma, pero si usted no lo acepta, si usted no lo recibe, dice la palabra de Dios que vamos a tener una mente reprobada y Dios le va a dejar nomás. Dios nos da esa facultad de que nosotros hagamos lo que queramos, pero obviamente siempre nos está diciendo, mira, esto no te conviene, mejor no lo hagas, ¿entiendes? Entonces es importante que entendamos que el Señor nos quiere hablar de muchas formas, y hoy día le quiero manifestar lo que habla en Romanos 1:28, ¿ok? Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que le estoy hablando yo ahora, por eso le digo, tómelo en cuenta, considérelo. Y como ellos, dicen Romanos 1:28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada, una mente equivocada, para que piensen y hagan lo que, si ellos quieren hacerlo, bueno, háganlo. ¿Me entiende? ¿Para qué? Dice, para hacer cosas que no le convienen. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros estamos haciendo cosas malas, téngalo por seguro que tarde o temprano, en esta vida y en la otra vida, usted va a tener que pagar una cuenta. Mucha gente dice, no, yo estoy pagando el precio acá en esta vida. No,
Después de esta vida viene otra, que es por los siglos de los siglos, o en el cielo o en el infierno. Pero es que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Y Dios no quiere que usted tenga esa mente reprobada. Dios quiere que usted haga lo correcto. Y sigo leyendo en Romanos 1:29 ahora. Entonces dice, para hacer cosas que no le conviene, estando llenos de injusticias, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, peleas, engaño, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios y que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, obviamente son dignos de muerte, muerte espiritual. ¿Me entiende? ¿Qué es lo que dice Dios en esta parte? Que cuando nosotros no consideramos los consejos que Dios le da a usted y a mí, de una y otra forma, como por ejemplo a través de este espacio, cuando nosotros no tomamos en cuenta estas cosas, Dios igual va a insistir. Mira, por uno u otro lado, de una u otra persona le va a hablar. Mira, tú estás haciendo mal, esto no está bien. Pero va a llegar un momento que Dios le dice, bueno, si tú quieres hacer lo que tú quieres, hágalo. Pero claramente su mente, su corazón se va a endurecer. Su mentalidad, su conciencia se va a endurecer. Y no va a ser la mejor, va a ser la correcta. Y le va a pasar todo lo que leí en Romanos 1:28 y 29. Todas esas cosas malas van a suceder en su vida. Y usted las va a normalizar. Y obviamente que como todo lo malo que nosotros hacemos nos va a pasar la cuenta en esta vida y en la otra, porque todo lo bueno que nosotros lanzamos, tarde o temprano recibiremos lo bueno. Y todo lo malo que nosotros lancemos o hagamos para afuera, tarde o temprano lo vamos a recibir. Entonces, como decía el Señor, no seamos necios, no seamos tontos. Escuchemos los consejos que Dios nos da a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros, escuchando, poniendo en práctica, siendo humildes y reconociendo, sí, en realidad tiene razón, yo tengo ese problema, sí, en realidad yo tengo que cambiar, sí, yo debo dejar de hacer estas cosas. Hay mucha gente, yo siempre lo digo, hay mucha gente que me consulta porque le duele aquí, que le duele allá, le tomamos todos los exámenes y no tiene nada, está todo bueno. Son cosas espirituales, son cosas que uno tiene ahí que resolver. Sigo leyendo en el libro de Romanos 1, 22 y 23 en adelante, ¿ya? Entonces dice, diciéndose ser sabios se hicieron necios, tontos, cambiaron la gloria de Dios, cierto que es incorruptible, por cosas que claramente no son de Dios, y luego dice en el 23, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De esas cosas que piensa uno, que no siempre es bueno, ¿ya? Dios le dice, ya, bueno, haz lo que en tu corazón, en tu mente está el hacer. Porque, como dice en Jeremías 33, nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es malo, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. ¿Entiendes? Pero cuando recibimos la sabiduría de Dios, claramente ese corazón que nos tiende a confundir, a engañar, vamos a poder darnos cuenta a través de la guianza y dirección del Espíritu Santo y de Dios que realmente estamos bien o estamos equivocados o tenemos que mejorar. ¿Ok? Por eso mismo dice que Dios los entregó a la inmundicia, estoy leyendo 1:23, Dios los entregó a la inmundicia, ¿cierto? Las concupiscencias de sus corazones, de su mentalidad, de su forma de pensar, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos por esas cosas reprobadas. Usted me dirá, ¿y cómo qué cosa uno deshonra el cuerpo de uno, que en realidad sabemos que este cuerpo no es nuestro, es de Dios, y que acá muere el templo del Espíritu Santo cuando somos templo del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo? Pero ¿cómo nosotros deshonramos este cuerpo? Lo deshonramos, por ejemplo, cuando usted comete
fornicación, cuando usted comete adulterio, o hay gente que tiene en su mente cosas bastante más reprobadas y prefiere tener relaciones con animales. Sabemos que el tema del SIDA comenzó con el mono verde de África, ¿cierto? Y que ahí un hombre tuvo relaciones sexuales con un mono, con la mona, y que tenía el virus en su sangre, y que él la agarró. Lo mismo pasa con la sífilis, de la llama y qué sé yo. Entonces, hay gente que necesita tener cosas físicas inmundas, como el tener relaciones sexuales con animales, el tener relaciones sexuales con los muertos, ¿ya? Son cosas que uno no lo entiende cómo es posible que, pero esa gente lo acepta, le gusta y anda bien. Mentes reprobadas, corazones endurecidos. Y eso es lo que Dios hoy día nos está diciendo. No tome cualquier cosa. Si usted tiene un dolor, si usted tiene algo, si se siente mal, vaya al especialista. Si es algo espiritual, si es algo mental, bueno, vaya al psicólogo y también pregúntele a ese líder religioso que usted conoce, pastor, sacerdote, lo que usted siga, ojalá alguien que sea de Dios, ¿cierto? Alguien que sea realmente guiado por el Señor, para que le hable, para que le enseñe y para que le aliente. Existen muchas enfermedades físicas que comenzaron de enfermedades o infecciones espirituales. Personas que se sabe científicamente, personas que son malas para perdonar, personas que son rencorosas, se sabe, porque hay estudios al respecto que empiezan a los años después ya con problemas de las articulaciones, empiezan con problemas en los huesos, y eso se sabe. Hay un estudio bien interesante al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque la persona partió no queriendo cumplir esa orden que Dios nos da de perdonar a los que nos ofenden. Porque Dios dice, si tú quieres que yo te perdone, bien, Dios nos perdona, pero nosotros primero tenemos que perdonar a los que nos ofenden, aun cuando no se lo merezcan, ¿entiendes? Y el que no cumple con ese requisito espiritual claramente va a quedar con ese problema espiritual y después se va a agravar con un tema físico. Y ahí va a empezar a tomar antiinflamatorios y los analgésicos, qué sé yo, y se va a empezar a empeorar la situación médica. Pero mientras no solucione lo de fondo, lo de su corazón, claramente va a seguir gastando dinero en médicos, en medicina, en exámenes, y la cosa va a estar igual o peor. Así que tome esta palabra, este mensaje, recíbalo, lo puede volver a escuchar ahí en YouTube, en Vida y Salud en Cristo Jesús. Reciba este mensaje, Dios le está hablando hoy día en esta hora para que usted esté bien. Dios quiere que esté sano, esté bien, tenga una buena vida y ojalá que sea en Cristo Jesús. Le animo y que reciban en esta hora a Dios en su corazón, que el Espíritu Santo gobierne su vida y su mente, arrepiéntase de esas cosas malas, deje de hacerlas, empiece a encaminarse en los caminos de Dios y va a ver de que su vida va a ser mucho mejor de la que hoy día está. Dios le ama y que el Señor derrame abundante paz hoy día en su vida, en su corazón y en su casa. Bendiciones.